before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know that. Buenas noches, queridos amigos. Ya siendo a la hora exacta, vamos comenzando con nuestra quinta sesión, que la semana pasada no pudimos hacerla por algunos motivos de salud. Ahora sabemos que tenemos el asunto tenemos la práctica calificada. Se les pidió, por favor, que... Katia, buenas noches. Estaba diciéndoles que ahora tenemos nuestra práctica calificada. Se pasó los dos casos prácticos, así es que ya lo tienen. Hemos pedido que por favor los vayan leyendo, vayan dándose cuenta de qué es lo que se está pidiendo. Así es que ahora hacemos la práctica. Vamos a pedirles por favor que tengamos un poquito de orden. Vamos a hacer los grupos en forma aleatoria. Es importante que ustedes interactúen entre diferentes compañeros. No es saludable quedarse con un solo grupo. Es bueno porque aprendemos algo, fortalecemos conocimientos. Así es que yo les invoco por favor que hagamos en forma aleatoria. Vamos a nutrir nuestros conocimientos con el resto de grupos. Así es que es importante eso. Yo les invoco eso, por favor. Así es que, Katia, ya veo que estás en sala. Por favor, te damos el pase para que comiences. Estamos atentas para que lo que tú nos digas, para ir agrupando a las personas según la cantidad de participantes que tengamos ya en sala. Y tú nos vas indicando. ¿Está bien? Muy bien. Entonces te dejo, Katia, bienvenida nuevamente y estamos atentos. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Primero quería agradecerles por su comprensión. El jueves pasado se me presentó un inconveniente de salud y lamentablemente no pude hasta casi las 7 avisarle a María Eugenia que esto estaba ocurriendo y no podía yo iniciar la clase. Entonces no suele pasarme, lo lamento mucho. Les agradezco mucho por su paciencia, por estar aquí igual presente y haber aceptado pues que ese día la clase se reprograme para el día de hoy. Como lo ha hecho María Eugenia, hoy tenemos programado ya la práctica calificada. Si ustedes han podido observar, lo que yo quiero es que ustedes hagan las veces de comité. Ahora vamos a pensar cómo pensaría un comité. Hemos desarrollado de manera teórica las fases del procedimiento de selección, ¿no es cierto? De los actos de convocatoria, de evaluación, de calificación. Hemos analizado cómo son las subsanaciones. O sea, digamos, en teoría ya lo sabemos. Pero como se dice, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos en lugar de los comités y hacer el análisis que haría un comité. En ambos casos, ustedes van a actuar como comité. Van a revisar, hay unos cuadros que ustedes pueden elaborar, hay tablas que ustedes pueden hacer, cuadros de doble entrada para que puedan guiarse de alguna manera y calificar y evaluar. La idea es que ustedes hagan sus actas porque saben que la decisión, si alguno del grupo no está de acuerdo, expondrá su voto discordante, etc. La idea no es excederse a más del tiempo programado, entonces por eso solamente son 2 casos. Ustedes son bastante numerosos, entonces los grupos van a ser igual de las mismas personas, o sea, el número de personas que se pensó la vez pasada, el mismo número de grupos. Lo que va a cambiar es que se van a repetir los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, el grupo 1, el caso 1,
el grupo 2, el caso 2, el grupo 3, el caso 1, el grupo 4, el caso 2 y así. Entonces, cuando expongamos, también va a ser más ligera la exposición porque van a poder exponer cada grupo una parte de la calificación, de la evaluación, del resultado, del otorgamiento de la buena pro en cada caso, y eso, como hay otro grupo que también lo ha desarrollado, dirán yo sí estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, etcétera. E igual que la práctica anterior, yo voy a entrar a los grupos un poco para ver cómo están desarrollando el trabajo y cuál es el sentido que le están dando a cada caso. Muy bien, veo que hay aquí algunas. Augusto Portugal tiene problemas con el internet. La idea es que ustedes se contacten con su grupo y que de alguna manera logren hacer, como tienen el caso, de pronto le dice, me tocó el grupo 1 y le puede mandar por WhatsApp a uno de sus compañeros sus aportes al trabajo y se van organizando. A diferencia de la práctica pasada, sí, están auditando algo, eso va a demorar mucho. No se preocupen, la idea es entender el trabajo que cada uno hace. Les decía, a diferencia de la práctica pasada, vamos a tratar de dedicar mucho tiempo al trabajo, porque sí va a demorar un poquito. O sea, este es un trabajo un poquito más largo que los casos cortos que les dimos la práctica pasada. Así que nada. Si todo está ya conforme, María Eugenia, derivamos a los grupos, vamos a fijar tiempos. Son las 7 y 7. Yo creo que hasta que se conformen grupos van a ser las 7 y 10. El break es a las 8 y media. Entonces, de 7 y 10 que se conforman a 8 y media, yo voy a ir entrando a los grupos y si es que todos yo veo que están desarrollando parejo, después del break nos reincorporamos en una sala común para ya desarrollar el caso, para exponerlos. Si veo que todavía los grupos están avanzando un poco más lento, nos incorporamos a las 9, pero a las 9 de todas maneras para poder empezar la exposición y un poco también darle los alcances de manera general de lo que es el desarrollo de los casos. Ya, entonces María Eugenia, no sé si ya los derivas a grupos y a mí me vas pasando a cada grupo para un poco poder conversar con ellos respecto de los casos que les toque. Ok, Katia, vamos a formar grupos de 5 aleatoriamente, entonces quisiera indicarles los grupos impares, vamos a ir poniéndolos y después lo ponemos en el WhatsApp, los grupos de quienes están conformados. Los impares haremos el caso 1, ¿les parece bien? Y los grupos pares haremos el caso número 2. ¿Está bien? ¿Está conforme? Así es que grupos impares será el caso 1, grupos pares, caso 2. Pero igual ahí les vamos indicando qué grupos son conforme vamos haciendo. Entonces son grupos de 5, en este momento comenzamos, están atentos por favor para ir aceptando entrar a su grupo. Y acá entonces ya te estamos avisando para ir pasando de grupo en grupo. ¿Sí? Listo, excelente. Sí, estoy acá, estoy escuchándolos. Perfecto. Entonces los dejo para su participación y para su exposición. Y acá, perfecto. Continúen. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. He estado acompañando a los 4 grupos en el desarrollo de los temas. He visto que están bien encaminados en realidad. No sé si todos han logrado culminar. Si han culminado, le pediría a los grupos que vayan exponiendo sus temas. Los vamos a ordenar en primero desarrollar el caso 1 y luego desarrollar el caso 2. Pero primero necesitaría que me confirmen si terminaron de desarrollar los casos. Doctora, nosotros en el 2 sí hemos terminado. Ya, correcto. El grupo 2 terminó. El grupo 4, que sería el que le sigue al grupo que ha hecho el mismo tema que el grupo 2. Sí, sí, pues todavía nos falta un poquitito porque ya estábamos en evaluación. Ya, pero digamos que no han desarrollado, pero todavía no han hecho el acta. Sí, claro. No, todavía. Nos falta un poquitito. Ya estamos. Ya, no hay problema, lo vamos desarrollando. El grupo 1.
Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Me saluda el señor Gumersindo Guayama. Mire, yo no tengo grupo y acabo de entrar porque acá no ha habido luz. Ahorita ya está normal, pero estoy sin grupo. Dentro de mi grupo María Eugenia, ¿puedes ver eso? Porque el señor Gumersindo me dice que no tiene grupo. A ver, un ratito. Déjenme verificar, por favor. ¿Aló? Sí, están verificando del señor Gumersindo en qué grupo le corresponde. Entonces, hacemos un paréntesis con ello, pero para continuar, no sé si el grupo 1 terminó su trabajo. Señorita, buenas noches, profesora. Buenas noches. Soy Augusto Portugal. Estamos en nuestro grupo 1 y estábamos ya por culminar. Estamos culminando la etapa de calificación, la tercera etapa. Ah, ya, estaban para terminar también. ¿Y el grupo 4, que sería el que hizo también el tema del grupo 1? No, el 2. El 2 y el 4 es lo mismo. El tercero dirá. Ah, sí, el 3, tiene razón, el grupo 3. El 2 y el 4 sí hemos terminado. ¿Perdón, del grupo 3? Estábamos en el cuadrito de evaluación. Ya me he dicho que ya casi hemos terminado, pero no lo terminamos. Perfecto. Ya. Entonces vamos a hacer esto. Ya que el segundo grupo y el cuarto ya han terminado, y el grupo 1 y el grupo 3 están a puertas de terminar, vamos a desarrollar ambos casos. Ya los vamos a ir trabajando. Evidentemente, necesariamente ustedes tienen que presentar sus actas de otorgamiento de buena pro con el resultado final de su procedimiento, que lo podrían hacer, entiendo yo, en esta semana. Pero igual, como ya se han avanzado, vamos a empezar con las exposiciones hasta el punto en el que han llegado. La metodología es la siguiente. El grupo 1 va a empezar a exponer primero el caso, ¿no? Tendría que explicar un poco el caso, y luego para que los otros compañeros que no han desarrollado el grupo tengan entendido de qué se trata. Entonces, se desarrolla el caso, los postores, cuál es el objeto de convocatoria, de una manera general, que todos entiendan qué procedimiento están siguiendo, licitación pública y tal. Y en eso yo los voy a ir interrumpiendo un poco para guiar el debate respecto de qué es lo que se resulta aplicable a eso, porque hay algunas interrogantes que en los grupos han surgido y me gustaría ir aclarándolas. Número 1. El grupo 1 va a llegar hasta la admisión. Después de la admisión va a empezar el grupo 4 porque quiero que me hable de su calificación y evaluación. ¿Ya? Entonces, el grupo 1 va a describir el caso y va a hablar de la admisión de ofertas. Y el grupo 3, que es el mismo caso, el grupo 3 va a hablar de la evaluación y calificación. Luego, la buena pro, cada grupo lo hará porque ninguno lo ha desarrollado en este tiempo, entonces cada uno lo hará, pero ya por lo menos tendremos avanzadas esas etapas. De igual manera, vamos a hablar del grupo 2 y del grupo 4. El grupo 2 va a exponer de lo que se trata el caso y va a desarrollar hasta la admisión de ofertas. Y quiero que toquen también el tema de la subsanación, porque ustedes tienen un detalle con subsanación. Y el grupo 4 va a hablar de la calificación y evaluación y otorgamiento de buena pro. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes sí han desarrollado hasta el final. ¿Alguna duda? No, todo bien. Muy bien, entonces escuchamos al delegado del grupo 1 para que exponga de qué se trata el caso y bueno, voy a tratar de compartir pantalla un poco para verlo en el desarrollo y hasta su admisión, por favor. El grupo 1, ¿quién va a ser el que va a exponer? ¿Me escuchan bien? ¿Van a salir ustedes voluntariamente o yo llamo a la persona que va a exponer del grupo 1? A ver, acá hay un chat.
Elsa, pásame tu número. Elsa, pásale su número. A ver, ¿quién va a exponer del grupo 1 o yo llamo a una persona para que vaya explicando? Parece que va a ser así. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí le escuchamos? Profesora, muy buenas noches. Bueno, para serles sincero, hemos intervenido todos, creo que usted ha sido presencial en ello, y cada uno tiene una parte, pero estamos uniéndolo. Si me da 3 minutos, yo creo que podemos salir. No hay problema. Entonces, por favor, no sé si los esperamos o empezamos con el grupo 4 porque tenemos como el tiempo un poco justo para desarrollarlo. Como les decía, al grupo 1 le estoy pidiendo que desarrolle el caso, que lo explique y la admisión de ofertas, sin perjuicio que luego ustedes van a presentar sus actas, su trabajo concluido, pero por lo menos necesito que desarrollen en qué consiste el caso y llegar hasta la etapa de admisión de ofertas, a qué oferta admitieron, por qué, cuál no admitieron, etcétera, ¿no? Correcto, profesora. Bueno, mi nombre es Augusto Portugal, nadie me ha nominado como expositor, pero bueno, me lanzo al ruedo, como quien dice. Empecé, ¿me escucha, no? Sí, se escucha. ¿Aló? Ya, correcto. Este caso número 1, que lo hemos desarrollado en grupo, tenemos en consideración algunos atenuantes, como por ejemplo de que se trata de que se encuentra en el año 2018, bajo la norma de ese año. Luego hemos tomado en consideración también de que la UIT en ese año era de 4.150 soles. Entonces, y viendo, de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado en la clase anterior, primero tuvimos que ubicar el cuadro que se denomina montos para los procedimientos de selección de contratación de bienes y servicios y obras, régimen general, año fiscal 2018. Hemos ubicado en esa tabla de que se trata de, en primer lugar, se trata de un bien, una adquisición de un bien, del proceso de selección que se está lanzando, y que correspondería, en unísono de todo el grupo, a una LP, una licitación pública para ese ejercicio. Seguido de ello, entendemos de que todo proceso de selección a cargo de nosotros, en este caso, porque nos estamos nosotros interpretando de que nosotros somos el OEC, el órgano encargado de las contrataciones. Bajo ese tema, podríamos decimos lo siguiente, ¿no? Este proceso de selección va a ser tomado en varias etapas. La primera etapa va a ser la de admisibilidad. La segunda etapa, que también hemos evaluado, o sea, es decir, a qué postores de los 4 que se están presentando en este proceso de selección del EP, a cuál de los 4 o a los 4 se le está admitiendo, si es que previamente cumple con los requisitos. En la segunda etapa de evaluación, que también lo hemos resuelto, estamos efectuando ya ahí el puntaje correspondiente a cada uno de los socios que ha pasado, perdón, de los socios, no, de los postores, que ha pasado la primera etapa. Y en esta tercera etapa de calificación, estamos considerando, tomando en consideración que tenemos un postor ganador, que es el número 4, de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación anterior, y estamos observando ahí de que cumpla con los requisitos señalados de calificación, que está el numeral 1.3, ¿no? En orden sería el siguiente, entonces. Comenzamos a observar de que en el 1.1 señala documentos obligatorios de admisión. Acá señala los incisos A, B, C, D y E. Uno a uno, postor por postor, comenzamos a chequear que cumplan con estos 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, ¿no? En estos incisos. De los cuales los 4 postores, uno no fue admitido. Nosotros como OEC no estamos admitiéndolo. ¿Debido a qué? A que este postor número 3 de nombre, permítame, segundo mi cuadro, el postor número 3 de nombre 3, Proximedic S.A. El postor no ha cumplido con este requisito de admisibilidad del inciso D de dedo, registro sanitario vigente al producto.
al no presentarlo, obviamente nosotros como OS estamos descalificándolo. Al margen de ello, durante esta etapa de admisibilidad, surgieron algunos inconvenientes producto de la conversación nosotros los integrantes de este grupo, como por ejemplo de que en la B, en el inciso B, dice textualmente, ¿no? Declaración jurada del postor de acuerdo al artículo 31 del reglamento, mas no aclara, ¿no?, de que debe ser, en el caso de consorcios, por cada uno. Entonces hubo una divergencia de opiniones ahí y concluimos en que lo que está explícito, pues, ¿no?, se pide así tal cual. A pesar de ser consorcio, en el anterior punto sí lo pide, pero en este no. Bueno, lo tomamos de esa forma. Y así cada uno de los incisos han sido tomados tácitamente, ¿no? A pesar que sea o no sea consorcio, cumpla tal cual lo que dice ahí. A eso es lo que hemos arribado hasta ese momento de la etapa de admisibilidad, doctora, de acuerdo a lo que usted está solicitando. No sé si continúo con la segunda etapa. No, está bien, voy a hacer algunas aclaraciones. Una licitación pública, por la cuantía, es una licitación pública, porque si fuese un monto menor, no sé, 300.000 soles, sería una adjudicación simplificada, ¿no? Pero lo que su compañera ha desarrollado es una licitación pública de bienes. El objeto de la convocatoria de este procedimiento de selección son medicamentos, ¿ya? Y los medicamentos son bienes. Hasta ahí, clarísimo. En consecuencia, quien conoce de este procedimiento de selección no es el órgano encargado de las contrataciones, sino el comité de selección. Entonces, ustedes están actuando no como OEC, están actuando como comité. Esa es una primera aclaración. Correcto. Segundo, Correcto. Muy bien. No, está bien, el desarrollo está perfecto. Segundo, cuando nosotros hacemos la admisión, hay puntos que su compañero ha desarrollado que me parece interesante resaltar, o por ejemplo, hay postores que se presentaron en consorcio y hay otros aquellos que se han presentado así nada más. Porque como persona jurídica, creo que es importante resaltar el valor referencial. Esta contratación es de 4.400.000 soles. Ya, ahí estamos de acuerdo que se trata de una licitación pública, porque si lo que se va a adquirir son medicamentos y el valor referencial es de 4.400.000, licitación pública. Listo. El plazo de entrega que la entidad le propone al proveedor que le entregue son 10 días. Bueno, hay fechas de la presentación de propuestas y de otorgamiento de buena pro. En este caso son del 21 de junio la presentación y del 25 de junio el otorgamiento de buena pro. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no en todos los casos... Pasó la moto. Porque no en todos los casos estas fechas están de este modo presentadas. Ya el grupo que lo ha analizado se dará cuenta. Muy bien. En cuanto al contenido de las propuestas, si ustedes detallan, en el caso, no sé si ustedes lograron hacer un cuadro, pero la idea era esa, que hagan un cuadro de admisión de ofertas, en el que verifiquen qué oferta cumple y qué oferta no cumple con los requisitos de presentación obligatoria. ¿Y cuáles son esos requisitos de presentación obligatoria? Bueno, están en la ley, es cierto. Sin embargo, además de estar en la ley, en el caso se los ha propuesto. Les voy a hacer una tingencia. Es cierto que podría decirse, oye, acá solamente dice que el postor debe cumplir y no el consorcio. Aclaremos. Cuando tú te presentas en oferta, tienes la calidad de postor. Eso ya lo habíamos hablado. Participante cuando te inscribes, postor cuando presentas tu oferta. Cuando presentas tu oferta en consorcio, los consorciados tienen los dos la calidad de postor. Entonces, cada vez que un requerimiento establezca que el postor debe presentar, el postor puede ser una persona natural, el postor puede ser una persona jurídica o el postor puede ser un consorcio. Y en ese sentido, los consorciados, todos los consorciados están obligados a cumplir con estos requisitos establecidos en la norma o en las bases integradas, básicamente. ¿Ya? Entonces, claro, puede decir solo postor, sí, pero no se refiere a la empresa, a una de las empresas. El postor son los 2 consorciados o los 3 consorciados o todos los que conforman el consorcio. ¿Correcto?
Entonces, hay requisitos de admisibilidad que se le exige al postor. Y si el postor es un consorcio, se le exige a todos los consorciados. Eso debe quedar claro. Ahora, respecto de los documentos obligatorios, ¿qué tenemos como documentación Disculpe, de una presentación? consultita, doctora. Dígame. Doctora, una consultita. Si bien es cierto, como usted dice, la ley indica lo que es el postor y todo ello, sin embargo, las bases son las reglas de juego de cada procedimiento de selección. ¿No debería de haberse dado el caso ahí de que de repente algún postor haga la consulta a las bases y se absuelva a medida de que quede claro y no haya dudas? Ya. Sí, efectivamente, las reglas definitivas del procedimiento están en las bases integradas, pero si en las bases integradas dice el postor debe presentar, el postor es el consorcio, o sea, la definición es clara. No podría decirse una de las consorciadas. Si las bases diría, basta que una, ahí sí, porque estaría diciendo algo distinto a lo que dice la norma, y eso ya no sería materia de consulta, sino de observación, porque contraviene la normativa de contrataciones del Estado. La consulta está dirigida a hacer una pregunta, un pedido adicional, un análisis diferente de lo que se ha hecho, etc. Pero cuando notamos que las bases contienen extremos contrarios a la norma, porque ya la norma claramente nos ha dicho que a través de directiva incluso que todos los consorciados deben de cumplir con los requisitos obligatorios, entonces las bases estarían yendo contra la norma. Y si eso es así, los postores debieron en su oportunidad presentar observaciones y, de ser el caso, elevarlas a OCE. Ahora, en estas bases lo que se ha pedido es que el postor cumpla. Y ya hemos dicho que por definición, postor puede ser persona natural, persona jurídica o consorcio. Entonces, si el postor es el consorcio es un contrato conjunto. O sea, hay más de una persona natural o jurídica dentro de un consorcio. Todos deben cumplir. No hay ambigüedad. Ya solo hay un uso de términos un poco más específicos, pero no hay ambigüedad. Si en caso lo hubiera, efectivamente eso sería materia de observación. ¿Sí? ¿Satisfizo su pregunta? Gracias, gracias. Doctora, buenas noches. Disculpe una interrupción. Augusto Portugal le saluda. De ser como usted señala, en todo caso, ¿estamos poniéndonos en la normativa actual o esto se trata de más atrás? Porque nosotros atribuimos de que en el año 2018 no era así, de que se trataba de que tal cual, tácita y explícitamente lo señalaba acá, su documento obligatorio de admisión. Porque de ser lo contrario, en todo caso, cada consorciado, ¿no es cierto?, debió presentar todo ello, a pesar que no lo dice los documentos obligatorios de admisión. Entonces estaríamos descalificando a los tres y me quedaría con uno solo, que es el primero. Ya. Vamos a ir por orden. En la admisión no se admiten las ofertas, se descalifican en la calificación. En la admisión, yo admito o no admito. Uno. Sí. Dos, en el 2018 estaba vigente la 3225, que es la ley actual. Lo que ha variado es que esta 3225 ha sido modificada por el decreto 1341 y por el 1444, pero no ha modificado estos extremos de admisión, calificación y evaluación. Ni tampoco se ha modificado el tema de los consorcios. No en estos extremos, hay algunas cosas que se han detallado. Lo que se ha modificado del 2018 acá es el reglamento de la ley de contrataciones. Pero en líneas generales, siempre, cuando se le ha exigido a algún consorcio, se le exige a todos los consorciados. Ya, salvo la experiencia, por ejemplo, que ahí sí suman, por eso se consorcian, porque uno solo no puede, sino ¿qué sentido tendría? La experiencia sí la suman, el uno con el otro se apoyan y van en un determinado porcentaje. Así funcionan los consorcios. Ahora, vamos a analizar su admisión. Antes de continuar con la admisión, no sé si hay alguna duda respecto a estos aspectos preliminares del caso. Uy, ya se nos fue. Teníamos media hora para este caso. Pero antes de continuar, dígame. Buenas noches, Wilmer Herrera le habla, integrante del grupo 1. Mire, doctora, para puntualizar lo siguiente, esto nos ha generado duda básicamente a mis compañeros de grupo, el hecho de que el caso no esté actualizado. Estamos llevando un diplomado de unas normas actualizadas, las cuales usted nos ha ido exponiendo, y sin embargo, el caso pues está desfasado. Mis compañeros al inicio
estaban buscando establecer en el reglamento actual, porque es lógico y es lo que nosotros debemos aprender y lo que tenemos que aprender para aplicar, porque nosotros no vamos a regresar al año 2018 para aplicar en el año 2018. El artículo 31 del reglamento. El artículo 31 del reglamento, en el reglamento actual dice otra cosa y generaba confusiones en mis compañeros. Entonces, estamos mal. En los que acá al momento de calificar o evaluar el puntaje, 70 puntos. Mis compañeros que están aprendiendo, los que estamos aprendiendo, como yo también, ahorita me voy a poner 70 puntos al precio. Eso ya no existe. Entonces, mi recomendación está en que, por favor, los casos sean actualizados y de acuerdo al reglamento actual, porque eso es lo que necesitamos ahora y es lo que necesitamos aprender para aplicar. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, el caso se aplica con la ley actual, con la 3225. Independientemente de las fechas, el caso se aplicaba y se regulaba con la norma actual. Por eso es que yo entraba a los grupos y les decía, ¿han analizado? Por ejemplo, en otro grupo, el 3, si mal no recuerdo, el tema era la colocación de las fechas de adjudicación de Buena Pro y de presentación de ofertas, que es justamente... Sí. El grupo número 2, el que le digamos, le estábamos haciendo esa El consulta. 2 y el 4, el grupo 2 y el 4, exacto. Entonces, ustedes no me han preguntado nada al respecto, pero cuando yo les he citado la norma, les he citado norma actual, porque me interesa también que aprendan con norma actual. El caso es un caso ficticio, obviamente, si ustedes ven los nombres del ministerio, de los postores, es poco probable que algún postor se ponga ese nombre, pero el caso, por más ficticio que sea, el desarrollo es con la norma actual. Lo que hemos desarrollado en clases es de la norma actual, incluso hemos hablado de las modificatorias, las últimas, lo que yo les he dado de opiniones y que consulten determinados reglamentos son de reglamentos actuales, o sea, cámbiale el 18 por 20. Ahora sí, usted me dice, no aplica porque el porcentaje ya no cumple y que no se puede revisar, no hay ningún problema con ello. Ahora, entiendo su malestar, supongo que es porque la última fecha sale 2018, pero igual el 30-25 estaba vigente, que es la ley actual. El reglamento sí ha sufrido ciertas variaciones, pero todo el tiempo la indicación ha sido trabajen con el reglamento actual, porque eso es lo que nosotros hemos estudiado y es lo que ustedes deberían aprender, sin perjuicio de entender que ahorita existen contratos vigentes con norma actual, con norma anterior e incluso con 1017, ¿no? Mucho más antigua. Pero la idea es que sí, trabajen con la norma actual. Por eso es que estamos desarrollando el caso aquí en grupo, para que si alguna duda surgió, esto sea aclarado. Ahora, los conceptos que hemos tratado de admisión de ofertas y lo que se va a ver de subsanaciones, todos esos conceptos no han variado en el tiempo, siguen siendo los mismos. El criterio de admitir la oferta, el criterio de considerar, y le aclaraba la consulta a uno de sus compañeros que lo precedió, siempre se ha considerado que los consorcios son un postor, o sea, incluso en la 1017. Eso no va a cambiar, porque eso es un concepto que por su naturaleza implica ello. Si ustedes revisan todas las directivas de consorcio, tienen esa connotación. Entonces, lo interesante es que ustedes apliquen la figura que corresponde al caso. Eso es lo importante. Entonces, por ahí no le veo mayor inconveniente. Sin embargo, claro, los casos que se han ido desarrollando siempre han sido actuales, han sido de norma actual. No sé si el otro grupo ha desarrollado la admisión de ofertas y está de acuerdo con la admisión que ha tenido el grupo 1. Para, si no hay ningún inconveniente, ir desarrollando, porque a ellos el postor 3 no ha pasado, no ha sido admitido y solamente admiten al 1 y al 2. A ver, voy a abrir acá el cuadrito. El caso 1. Entendí su exposición. Ustedes al postor 1, Medicare SAC lo han admitido, a Consorcio Sanita SAC lo han admitido, a Proximedic no lo admiten y a Perú Salud sí lo admiten. ¿Es correcto?
¿Es correcto ello? Correcto, doctora. Ya, muy bien. Muy bien, gracias. El grupo 3 que desarrolló este grupo coincide con ese análisis de admisión y no admisión de ofertas. Básicamente, certificado de presentación obligatoria, según lo que ha señalado su compañero. Para avanzar, ¿ustedes están de acuerdo con esta admisión? Doctora, nosotros sí lo admitimos porque, por el motivo que hay una aclaración que dice que el postor subsana el día 22. Entonces, nosotros, de acuerdo al artículo 60 del reglamento, hemos considerado que es un documento subsanable, según el inciso G, me parece, o H. Correcto. Correcto. Eso es lo que yo les quería aclarar, pero el otro grupo ya lo ha desarrollado. Efectivamente, cuando nosotros tenemos en cuenta la admisión de ofertas, vamos a considerar los requisitos de presentación obligatoria. Primero, cuando se trata de un consorcio, será presentada por cada uno de los consorciados, eso está detallado en el caso, pero también está en la norma. Luego nos está pidiendo declaraciones juradas del postor de acuerdo al reglamento, que en este caso, obviamente hay una variación en el reglamento, como bien indicado su compañero. La declaración jurada de lo que el postor cumple, el registro sanitario vigente, que es justamente el documento cuestionado, y el monto total de la oferta en soles. Habiendo presentado todos los requisitos de presentación obligatoria, teniéndose por subsanados estos documentos, entonces se entiende como admitidos todos. Lo único que se verifica en la admisión es que los postores cumplan con acreditar que todos los requisitos, todos los documentos de presentación obligatoria lo han presentado. Solo es cuestión de llenar formularios o anexos, en realidad, que ya vienen en las bases y presentarlos. Nada más. Esa es la idea de la admisión de ofertas. Entonces, yo estoy de acuerdo con el grupo 3, en que debería admitirse todas las ofertas, dado que, si bien es cierto, uno de los postores no presentó inicialmente, sí subsanó su oferta. Y recuerden ustedes que si se subsana una oferta, por requerimiento del comité, obviamente, entonces esta se entiende de manera integral. Si ello es así, debió admitirse las 4 ofertas. Muy bien. Ahora sí, el siguiente grupo, el grupo 3, que le corresponde la siguiente parte, por favor, si puede desarrollar los 2 puntos correspondientes a evaluación y calificación. Doctora, para el cuadrito de calificación que nosotros hemos desarrollado, en cuanto a los documentos, el total de los postores me parece que sí han cumplido con presentar sus documentos. Y estábamos viendo en esto de la facturación. Estábamos en duda para tomar algunos bienes, como le consulté en el chat, estábamos en duda si tomarlo a todos, o si equipos médicos no, o material de laboratorio no. Pero nosotros hemos tenido un criterio de tomar a lo que es medicamentos. Del desarrollo del cuadro tenemos que cumplen con la experiencia y facturación los 2 primeros postores, Medicar y Consorcio Sanitas. Luego le hemos asignado el puntaje a cada uno, teniendo en cuenta su facturación, el plazo y la sostenibilidad social. Llegando a un puntaje de 86.67 para Medicar y Sanitas, con 90 puntos, que sería el postor ganador. Bueno, eso es lo que hemos desarrollado. Muy bien. Me parece muy válida su inquietud. Vamos a ir por partes, ¿ya?
Tenemos 4 postores admitidos. Y de esos 4 postores admitidos tenemos que respetar lo siguiente que tocaría en el procedimiento. Para ello, a más de un grupo les sugerí que revisen el reglamento de la ley de contrataciones en los artículos 70 y 70, en el 70. Artículo 70, que regula las etapas del procedimiento de selección licitación pública. Esas etapas del procedimiento de licitación pública empiezan con la convocatoria, registro de participantes, formulación y consultas de observaciones, la absolución, la presentación de ofertas, que es en el momento en que se les da el caso, la evaluación, la calificación y el otorgamiento de la plena pro. Entonces, lo primero que correspondía, como bien ha hecho el grupo, es empezar con la evaluación, que implica evaluar, asignar puntajes, ¿no es cierto? Entonces, en esa asignación de puntajes, ustedes se han encontrado con una primera duda que correspondía a qué cosa yo considero como bien similar, ¿no es cierto? La norma ha establecido simplemente bienes similares, pero OCE, en desarrollo normativo, ha establecido que el bien similar es aquel que tiene elementos esenciales que son iguales. Por ejemplo, yo no puedo identificar como bien similar la construcción de veredas con la construcción de una represa, porque el proceso constructivo de ambas obras son distintos. No puedo identificar como bien similar la compra o la compra-venta de una ambulancia, pese a que es un bien de naturaleza ciertamente para uso médico, con la compra-venta de medicamentos, porque no existe en esencia algo que las identifique. Sí puedo considerar, por ejemplo, como bien similar que el postor tenga experiencia en compra-venta de pastillas paracetamol que tienen una fórmula, creo que esa es la marca, no estoy muy segura, tienen una fórmula química genérica con pastillas, no sé, para la artritis. Ya, son pastillas y son compra-venta de bienes similares. Ahí sí, no son las mismas pastillas, pero son pastillas. O, por ejemplo, de las pruebas rápidas, ¿no? Yo puedo considerar que si vende pruebas para embarazo, vende pruebas para COVID, vende pruebas para VIH, tiene experiencia en ventas de pruebas de laboratorio. Entonces, el bien similar se va a entender como aquel cuya naturaleza, su esencia, es la misma. Y han hecho bien en considerar la experiencia que está directamente relacionado con la compra y venta de medicamentos en general. ¿Ya? Bueno, dicho eso, correspondería centrarnos en el artículo 74 del reglamento que trata sobre la evaluación de ofertas. En la evaluación de ofertas, como les he repetido, lo que se va a hacer es aplicar los factores de evaluación que están establecidos también en el caso. No ha habido empate en su caso, entiendo yo, y al no haber empate en su caso, simplemente va a quedar un orden de prelación, un primer y un segundo lugar. Y como les decía, de ese primer y segundo lugar pasaríamos a una calificación. ¿De quién se va a calificar? De los 2 primeros postores, los que quedaron en primer y en segundo lugar. Hasta este punto, el grupo 1 que desarrolla el mismo caso, ¿está de acuerdo? Para ver si no hay divergencia, y si no, el grupo 3 le pediría que continúe con su calificación. O se quedaron en la calificación. Creo que les faltaba la calificación a los 2 grupos, ¿no? Tienes razón. Para una consulta. Sí, doctora. En la parte de la facturación, estábamos en duda con mis compañeros. Hay una parte que dice que se presentan facturas con sello de cancelado. ¿Es subsanable? ¿Es válido? Bueno, me parece que no es válido, pero ¿es subsanable? Ya. Qué interesante. Miren, el artículo 60 del reglamento nos establece qué cosas son subsanables y qué cosas no son subsanables. En el caso de la acreditación de la experiencia, va a depender de si, por ejemplo, presentó una factura ilegible. Es un documento ilegible, bueno, podría subsanarse, ¿no es cierto?
pero si no ha presentado la acreditación de tener la experiencia cancelada, ¿y por qué cancelada? Porque yo puedo tener un contrato que al final se trunca y nunca lo llego a ejecutar, o nunca llego a brindar la prestación y por lo tanto la entidad nunca me paga. Por eso es que el reglamento establece, o sea, la norma de contrataciones en general establece que la experiencia se acredita con documentos que fehacientemente acrediten que se ha brindado el servicio o la prestación de bienes y que ha estado debidamente pagada. Incluso tú puedes presentar los depósitos, los reportes de depósito en cuenta, las facturas que has emitido como empresa. En el caso de obra, pues presentas la obra. Hay mucha documentación que se puede presentar, siempre en el marco de lo que ha establecido las bases integradas. Como señalaba su compañera, esas son las reglas definitivas del procedimiento. Entonces, los documentos que pueden ser pasibles de subsanación están previstos en el artículo 60, que ya también nosotros los habíamos, bueno, les había dicho que lo revisen, un poco se había desarrollado en clase. ¿Y qué nos dice el artículo 60? Que son subsanables aquellos documentos que van a estar en función, primero, de omisiones, ¿no? Porque no llenó formatos, porque no presentó bien declaraciones juradas, este tipo de cosas las puede subsanar. Por eso es que al primer postor sí lo admitimos, ¿no es cierto? Porque subsanó su oferta. La nomenclatura del procedimiento, por ejemplo, licitación pública 1-2020, y por ahí le puso licitación pública 1-2021. Eso está mal, la nomenclatura, pero lo puede subsanar. Algunas legalizaciones notariales de firma, por ejemplo, ahí era la aclaración y por ahí creo que había surgido la duda. En el caso de las legalizaciones de firma, obviamente pues no le vas a exigir una firma con fecha anterior a la presentación de oferta porque eso es imposible, pero sí tienes que exigirle que el contenido del documento sea exactamente el mismo, ahí no puede variar ni una coma. Las traducciones, las fechas de emisión de ciertas denominaciones o certificados, información entre documentos que no sean coincidentes. Por ejemplo, si yo digo que me emiten un certificado que he trabajado todo el año 2021 y me lo emiten en enero de 2021, hay una contradicción. De pronto se refería a que he trabajado en todo el 2020 y por ahí hubo un error. Entonces, ese tipo de aclaraciones sí, errores o omisiones en documentos, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, los documentos que han sido emitidos por autoridades o entidades públicas en ejercicio de su cargo también tienen que ser anteriores a la presentación de ofertas. En el tema del precio es muy limitada la posibilidad de subsanar ofertas. Ya en algunos casos, por ejemplo, la divergencia entre el precio de, básicamente a precios unitarios, cuando hay diferencia entre números y letras, se va a validar a las letras, el comité deja constancia de ello y así lo admite. Pero en general otros aspectos no. ¿Por qué les he detallado el artículo 60? Porque, y podría ser discutible, porque a mi criterio la experiencia que acredita el postor como documentación facultativa, si yo soy comité y me presentan una facturación que no corresponde, simplemente no me acreditan que ha sido pagada, por ejemplo, una experiencia determinada, no la considero como experiencia. No le daría chance a que lo subsane. Eso es lo que yo haría porque de mi análisis del artículo 60 no hay chance para ello y no encuentro una opinión de OCE que me avale hacer esa subsanación. Eso es lo que yo haría. En el caso suyo, ustedes han considerado, entiendo, las experiencias debidamente acreditadas, salvo las que no han tenido la acreditación de pagado, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el análisis que corresponde. Y luego, para estos dos grupos, para que terminen su trabajo, lo que correspondería es que ustedes analicen la calificación. ¿Y qué implicaría que vean la calificación? Que analicen si cada uno de estos postores cumple con los requisitos de calificación previstos en las bases, es decir, con la experiencia, la capacidad económica, la capacidad legal, etcétera, que se le exige a cada postor. Una vez que ustedes ya con su evaluación tienen su primer y segundo puesto. A esos dos primeros puestos los van a calificar. Y si el primero califica, le darán la buena pro. Si no califica, le darán al segundo y así. ¿Ok? Entonces, no sé si queda alguna duda para pasar al grupo 2.
Creo que no, doctora. Muy bien, yo les agradezco bastante por su participación. Entonces, escuchamos al grupo 2 para que nos explique igual el caso, que sus compañeros sepan de qué se trata, cuál es el objeto de la convocatoria, el valor estimal bien, etcétera, etcétera. El grupo 4, Katia. No, el grupo 2. Porque ya el grupo 2 y el grupo 4 han hecho el mismo tema y el grupo 1 y el grupo 3 han hecho el mismo tema. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Quien les habla es Elsa Vázquez, integrante del grupo número 2. Está conformado por Berta Sánchez Salazar, Erickson Guevara, Elmer Cervera, Laura Antonieta Cerquén Ojeda y el compañero Leoncio. Hemos trabajado el caso número 2, cuyo objeto de la convocatoria es la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del local institucional del Ministerio del Fútbol. Esta convocatoria es un concurso público y está bajo el sistema de contratación de suma alzada. Quien está encargado de llevar a cabo el proceso es el comité de selección que ha sido designado, ya que el monto de la adjudicación es 500,000 soles. La presentación de la oferta, aquí, doctora, nosotros seguimos, bueno, con la duda, como le habíamos consultado a usted en sala y compartimos con los compañeros, de repente es un tema para compartirlo y aclararlo. La presentación de la oferta establece que va a ser el día 3 de enero del año 2021 y el otorgamiento de la Buena Pro el 15 de febrero del 2021. Hacemos esta acotación ya que hay un tiempo bastante largo entre la presentación de la oferta y el otorgamiento de la Buena Pro. Si bien es cierto, como usted nos manifestó, la ley no lo prohíbe, sin embargo, sería del caso de repente ampliar con los conocimientos que usted tiene a qué se debe este lapso tan largo para el otorgamiento de la Buena Pro. A este concurso, a este procedimiento de selección se presentan 4 empresas. La empresa Mucha Seguridad S.A., el consorcio vigilante, conformado por la empresa Gómez SAC y Beta SAC, el consorcio Security, conformado también por 2 empresas, Armando SRL y Listos EIRL, y la empresa Fuerza Power SRL. Básicamente, primero que nada, hemos hecho la evaluación para la admisión de las ofertas, ¿no? Teniendo en cuenta que para admitirlas deben contener los siguientes documentos. El documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, la declaración jurada de datos del postor. Aquí sí establece que si se trata de consorcio, la declaración jurada debe de estar presentada por cada uno de los consorciados. Declaración jurada en donde el postor declara que su oferta cumple con los términos de referencia. La declaración jurada de acuerdo al artículo 52 del reglamento. La carta de compromiso del personal clave con las firmas legalizadas. Y la promesa formal de consorcio, de ser el caso, con firmas legalizadas pero aquí establece que los consorciados deben estar compuestos por un mínimo de 3 integrantes. El monto de la oferta en nuevos soles y el detalle de precios unitarios cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases. Quisiéramos resaltar 2 puntos claves. Lo que respecta a la promesa formal de consorcio, porque aquí se están presentando 2 consorciados, pero las empresas que se han consorciado solamente son 2 en cada consorcio. Y en las bases establece por un máximo
de 3 integrantes. Debe estar compuesto por un máximo de 3 integrantes. El monto de la oferta dice a precios unitarios, siempre y cuando estuviera establecido en las bases, ¿no? En este caso es un sistema de contratación a suma alzada. Nosotros hemos hecho la evaluación, doctora, pero quisiéramos, con la sinceridad del caso, bueno, creo que hemos cometido un pequeño error porque acá dice máximo de 3 integrantes y nosotros habíamos leído mínimo 3 integrantes. Entonces, desde ya habíamos descalificado a los 2 consorcios. Entonces, tendríamos que volver a evaluar la admisión de las ofertas. Sin embargo, quisiera adelantarle que admitimos a la empresa Mucha Seguridad y a la empresa Fuerza Power que presentaban toda la documentación con la atingencia de que la empresa Fuerza Power presentaba la carta de compromiso suscrita por Julio Reyes Castro sin firma legalizada. Y bueno, como ya usted lo explicó, en este caso sí sería un documento que se puede subsanar siempre y cuando sea exactamente igual que se presente con ya la firma legalizada, ¿no? Inclusive en el texto del documento que nos ha pasado indica de que la empresa Fuerza Power presenta o registra, dice en el SEACE, la carta de compromiso con firma legalizada de Julio Reyes Castro, pero está con fecha 2 de abril del 2019, ¿no? Entonces, aquí no tendría validez. Sin embargo, sí se le puede solicitar a la empresa que subsane esta carta debidamente legalizada, repito, siempre y cuando sea exactamente igual a la que ha presentado en un inicio. Entonces, dada esa observación, nosotros dimos por admitida a las 2 empresas. Los consorcios, como le digo, lamentablemente por un error de lectura y ha sido de mi parte, habíamos descartado a los consorcios, ¿no? Habíamos descartado. Sin embargo, vamos a volver a evaluar, pero esa es la parte de lo que es la admisión. En lo que respecta a la calificación, quisiéramos avanzar en lo que respecta a la calificación. Señora Elsa, la voy a interrumpir un poquito porque la evaluación y calificación sí quisiera que me lo desarrolle el otro grupo, pero vamos a hacer una aclaración nuevamente sobre los términos. La evaluación es cuando evaluamos. Calificación, si yo descalifico es porque estoy en etapa de calificación. Y si no admito una oferta, estoy en etapa de admisión. Justo le iba a aclarar que el número de consorciados, la norma establece que el área usuaria puede indicar o puede restringir hasta el número máximo de consorciados que puede tener un postor. En este caso, restringió y dijo hasta 3. O sea, si hubiesen sido 3 consorciados, pasaba. Si hubiesen sido 4 consorciados, no pasaba. No se le admitía. Pero como han sido 2, están dentro del margen. Entonces, ya vi que ustedes se dieron cuenta y ya quedó clarísimo ese extremo. Solamente le voy a aclarar. Vamos a desarrollar la de subsanación de ofertas, ya no, porque hemos tocado en el caso anterior y aplica obviamente para este caso, pero vamos a hablar de, me hubiese gustado que se desarrolle, vamos a hablar de las consultas que usted inicialmente me hizo y que en alguna medida se desarrollaron en clase, pero es muy bueno aclararlo. Justamente por eso estaban previstas esas fechas, porque suele llamar la atención, ¿no? Que se hayan demorado tanto. El artículo 70, si bien es cierto, desarrolla lo correspondiente a la licitación pública. Cuando habla del concurso, te remite a estos artículos en tanto al tema de plazos. Los 22 días que se fija desde la presentación de ofertas, etcétera, son plazos
mínimos, es decir, no puede ser menor, te dice la norma. Y en todos los extremos siempre te pone no puede ser menor, no puede ser menor. ¿Qué quiere decir eso? Que entre una etapa y otra del procedimiento de selección no puede ser menor al plazo previsto en la norma, 22 días, 7 días, por ejemplo, en el caso más específico cuando se habla de una vez terminada la etapa de presentación de ofertas, desde la absolución de observaciones hasta la presentación de ofertas, no puede ser menor de 7 días, etc. Entonces, son los plazos que se fija la norma son mínimos. Ahora, si no contravengo la norma, no hay ningún extremo que me lo prohíba y me deja libre que yo fije mis fechas de cronograma, no estoy contraviniendo la norma. Es muy poco probable que una entidad demore tanto entre la presentación de ofertas y el otorgamiento de buena pro, porque lo único que le quedaría es evaluación y calificación entre uno y otro. Lo que sí suele ser muy común es que posterguen constantemente de modo tal que les dé tiempo de analizar las ofertas, ¿ya? Porque la evaluación y la calificación son actos que demoran cierto tiempo, que toman cierto tiempo. Pero lo que la norma nos establece son plazos mínimos que deben demorarse. O sea, no puede, por ejemplo, dice, no puede ser menor entre la presentación de ofertas. No puede existir menos de 22 días hábiles, por ejemplo. Te lo propone así, desde la convocatoria, ¿no es cierto? O te propone que entre la absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, no puede haber menos de 7 días, o sea, de 7 días para arriba. Ahora, tú como entidad evalúas qué tanto te conviene pues, poner 10 días, 20 días, 15 días, o como este caso, obviamente exagerado, de poner un mes, ¿no? Entonces, ese es el análisis en este caso. Ahora, otro tema que usted ha tocado y que me parece muy interesante desarrollarlo, el concurso público tiene etapas distintas a la de la licitación pública, distintas en orden, ¿ya? Pero en esencia vienen a ser casi lo mismo, ¿no? Solamente que el orden va a variar. En razón a ello, yo les pedía que ustedes analicen este concurso público en razón del artículo 79 del reglamento que te habla de las etapas. Entonces, una vez que se han presentado las ofertas, que es lo que ustedes tenían en el caso, lo que tenían que proceder era, bueno, a ver si admitían o no admitían y luego a calificarlas. Entiendo yo que con el nuevo análisis que ustedes han realizado, se admitirían todas las ofertas presentadas, porque también hay un tema de subsanación que ya un poco se ha desarrollado que sí sería procedente. Entonces, han admitido todas las ofertas. En esa línea, ¿está de acuerdo el otro grupo que desarrolló el caso? Sí, doctora. Sí. Ya, entonces vamos bien. Si ya tenemos que hemos admitido todas las ofertas, lo que nos toca en este momento es analizar la calificación de ofertas, no la evaluación. Yo sé que por ahí se habrán confundido porque dicen, no, pero el cuadro está acá. Sí, pero en realidad las etapas están fijadas en la norma, ¿ya? Entonces, después de la presentación de ofertas, obviamente admites, si no admiten, pues la sacas de carrera y luego te toca hacer una calificación de ofertas. Estamos hablando de un concurso público para servicios en general, ¿no es cierto? Uy. Que es un servicio, porque la vigilancia es un servicio en general. Claro. ¿No es cierto? ¿Para qué aplicamos licitación pública? ¿Se acuerdan? Sí, para bienes, licitación pública para bienes. Obras, bienes, licitación pública va para bienes. Muy bien, para bienes y obras. obras. Correcto. Entonces, ¿qué resultado tienen de esta etapa? Ya le tocaría al otro grupo. Sí, nos correspondería al grupo 4, bueno, con la participación de los integrantes, de todos los integrantes del grupo. Sí, hemos tenido una pequeña duda ahí en el orden de la... sí, pero hemos evaluado el artículo 79 que dice que en este caso correspondería la calificación y posteriormente la evaluación, ¿no?
Entonces procedemos a la calificación nosotros de las 4 empresas, porque como vimos ya, Fuerza Power sí tenía opción a poder subsanar la falta de legalización, ¿no? De sus firmas. Y esto también lo hemos visto en la opinión, también buscamos la opinión 178 del 2017, un poco para sustentar más, ¿no? Que esta legalización sí se podía realizar, subsanar. Muy bien, entonces, en primer lugar hemos visto la calificación de los requisitos legales que nos pedían la copia simple de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Empresas, que tenían todos los postores, y también lo de la SUCAME, que también contaban todos. En el caso del consorcio vigilante, vimos que la empresa Gómez era la que tenía el Registro Nacional de Empresas, pero no indica aquí que tenga la empresa Beta. Sin embargo, la empresa Gómez cuenta con el 80% del consorcio, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que aceptamos este requisito como cumplido, damos cumplido. En el caso de la capacidad técnica y profesional, vemos que Mucha Seguridad tiene 5 años, el consorcio vigilante 4 años, consorcio Security tiene 7 años y el Fuerza Power 4 años, por lo cual cumplirían, ¿no? El mínimo de 4 años de experiencia técnica y profesional. En el caso de la experiencia, vemos aquí que dice que se va a calificar el monto facturado que sea durante un periodo de 8 años a la fecha de presentación de ofertas, ¿no? Hasta un monto mínimo de 1.800.000. Entonces, como son 8 años, consideramos solamente lo que se ha facturado desde el 2013. En adelante. En adelante, así es. Hacia atrás ya no hemos considerado, ¿no? Esta facturación. Por ejemplo, en el caso de Consorcio Security, ellos presentan facturas de enero a diciembre del 2011, que no hemos considerado nosotros. También Fuerza Power tienen facturas del 2010 y del 2011, tampoco las hemos considerado. Y entonces llegamos a unos montos, Mucha Seguridad 1.200.000 en facturación, Consorcio Vigilante 1.470.000, Security 2 millones y Fuerza Power 1.640.000 y no llegaba al límite, ¿no? Entonces en ese momento vemos que no cumple con la calificación, de la experiencia, ¿no? No llegaría al monto mínimo de 1.800.000. Punto. Si algo de repente me olvidé. No, está bien. Le voy a hacer una aclaración a los dos grupos. Porque no quiero que quede la duda, ¿ya? Porque justamente acá estamos para desarrollar el caso. Nos ha quedado claro a todos que nosotros estamos desarrollando concurso público, ¿no es cierto? Porque es un concurso público para servicio de vigilancia. Sí, concurso público. Exacto. Cuando yo les he pedido que analicen el artículo 79, y ahora lo he puesto en pantalla, no sé si lo pueden ver, no quisiera llevarlos a confusión. Aquí está el artículo 70, es resaltado el 78 y el 79. Si nosotros vemos las etapas, en el artículo 79, te dice, en concurso público, las etapas que se desarrollan son las siguientes. Y te plantea que sea la calificación de ofertas primero y luego la evaluación de ofertas. ¿Correcto? ¿Hasta este punto? Muy bien. Sí. Hay un detalle que sí, ahora que usted desarrolla el caso, yo digo, habría que aclararlo. Este tipo de concurso público se da para contratación de consultorías en general y consultoría de obras. ¿El servicio de vigilancia es una consultoría de obra? No, ¿cierto? No es. ¿El servicio de vigilancia es una consultoría en general? Tampoco.
¿Qué tipo de consultoría es la consultoría en general? ¿Se acuerdan que les hablaba de los servicios y les decía, dentro de los servicios hay consultoría de obras y consultorías en general? Y las consultorías en general son aquellas relacionadas con una prestación muy específica, ¿no? De alto conocimiento y tal. El servicio de vigilancia se entiende como un servicio en general, servicio. Y para eso está el artículo 78. No les digo que esté mal lo que han hecho, porque en realidad yo les he pedido que analicen el 79 y evidentemente han podido orientarse mal, porque yo los he llevado a otro artículo. ¿No es cierto? Entonces, quiero aclararlo, porque es preferible aclararlo así en grupo y en público a que se vayan con una percepción errónea. El artículo 78 del reglamento establece que el concurso público para servicios en general sigue el mismo procedimiento de la licitación pública. ¿Y cuál es el procedimiento de la licitación pública? Que se evalúa primero y se califica después. ¿Ha quedado claro eso? Recién. Ahora sí. Sí. Ya. Sí. Mejor lo aclaramos, que quede muy claro todo. Entonces, la única posibilidad de seguir este procedimiento del 79, convocatoria, registro, absolución, presentación de ofertas, calificación y al último la evaluación, es cuando se trata de consultorías de obra y consultorías en general. El servicio de vigilancia no es una consultoría en general, por lo tanto, tendríamos que irnos a lo previsto en la licitación pública, que implicaría la evaluación primero y la calificación después. Ahora, lo que ustedes han hecho es una calificación correcta, déjenme decirles. Sin embargo, correspondía que sea al final. Ya yo entiendo por qué lo han hecho y por eso es que le estoy aclarando. No sé si el otro grupo ha llegado a esta etapa, a este nivel de análisis. Entiendo que no, porque ha tenido un problema en la admisión de las ofertas. Y al tener el detalle con la admisión de las ofertas, ya les varía todo el juego, ¿no? Porque si ya sacaste a 2 consorcios que podían haber cumplido con la evaluación, probablemente pues por ahí estaba el ganador de la buena pro y ya lo eliminaste, ¿no? Entonces, entiendo que ha variado su evaluación y su calificación. Pero lo que tendrían que presentarme primero es la evaluación y en base a esa evaluación, su calificación, que por cierto está correcta. ¿Está bien? Sí, perfecto. Entonces, presentamos la evaluación. Sí, tendrían que sacar su primer y segundo lugar. Ustedes ya los calificaron, o sea, está perfecto. Pero tendrían que decirme cuál ha sido su primer y segundo lugar de acuerdo a los puntajes asignados. A ver, de acuerdo a lo que estábamos trabajando, tendríamos como primer lugar, a ver, chicos, si me ayudan, mucha seguridad y el consorcio Security. Ya. Porque el consorcio vigilante tenía un precio de 430,000 que estaba por debajo del 10% que nos dice la norma del valor estimado, ¿no? El valor estimado era 500,000, el 10% era 450,000 y el consorcio vigilante tuvo una oferta económica de 430,000. Entonces, en ese caso ya no lo consideramos. Ya no habíamos considerado fuerza. Les voy a hacer una aclaración más. En el caso de servicios, el 10% no aplica como en obras. En obras el rechazo de ofertas sí se da porque va por menos del 10 o por más del 10. Es decir, si va más del 110 o menos del 90, lo rechazas de plano. En el caso de bienes y servicios, lo que haces es requerirle, porque su oferta les parece dudosa. ¿Ya? Eso habría que tener en cuenta. Y eso es el monto de la oferta económica, que eso ya se hace justo cuando vas a adjudicar la buena pro. Ya, tengan cuidado, porque en la evaluación vamos a ir al detalle de lo que implica evaluar. Evaluación de ofertas económicas, acá está. Aquí está, el 80, no, a ustedes les aplica el de arriba, evaluación. Estamos yendo al mismo error. Evaluación de ofertas. En la evaluación de ofertas lo que van a hacer es asignar puntajes. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, bueno, pues van a tener en cuenta el precio y ahí van a someter la evaluación y todos los conceptos correspondientes a factores de evaluación. Ustedes lo que hacen ahí es asignar puntaje. Puntaje.
Después que asignan puntajes, van a tener su primer y segundo lugar y luego los van a calificar. Ustedes ya calificaron, o sea que simplemente lo que les queda es saber quién está en primero y quién está en segundo. Y del que está primero y segundo, los califican. Si el que tiene la oferta dudosa, queda en uno de los primeros lugares, ustedes tendrían que analizar si es que van a rechazar la oferta. Artículo 76 y... no. Quiero ir al rechazo de ofertas. Lo que ustedes tendrían que analizar, esto es el 68. Tendrían que analizar el artículo 68 respecto de si correspondería o no rechazar la oferta en caso de que su postor, que se va por menos del 90, esté ahí, pues, en primer lugar o en segundo lugar. ¿Ya? En primer lugar, básicamente, porque va a ser el que podría ganar la buena prueba. Entonces, ese sería el análisis por el cual deberían orientar esta última parte de la evaluación y la calificación. Claro, sería nuestro caso, ¿no? Porque en este caso el consorcio vigilante, sí, como tendría la menor oferta, tendría los 60 puntos, mejoras 20 puntos, en certificación 10 puntos, en certificación ISO 10 puntos, tendría 100 puntos, sería nuestro ganador. Y si tiene 100 puntos, sería su ganador porque califica, ustedes ya han visto que sí califica. Entonces tendrían que analizar si su oferta se rechaza o está todo bien, ¿no? Y entonces él ganaría si es que ustedes consideran que su oferta no es temeraria, no es dudosa. Analicen el 68. Lo hemos desarrollado en clase, por ahí también hay un material para que lo vean, ¿no? Pero básicamente ese sería el análisis que correspondería a la evaluación y calificación. Ok. Perfecto. Muy bien. No sé, hasta la otra semana podrían presentar las actitas. No quiero cosas muy elaboradas, bastaría con su acta de buena prueba y sus cuadritos, ¿no? Para yo saber cuál ha sido el criterio que han desarrollado. Okay. Doctora, una pregunta, disculpe. Dígame. Considerando de que la oferta se va a presentar el 3 de enero del 2021 y nos están indicando que sea 8 años anteriores lo de la experiencia, en el caso del año 2013, ¿se consideraría aceptable todo el año 2013? Desde la presentación de ofertas, consideren. Desde la fecha de presentación de ofertas. Y se cuenta de año a año. O sea, 15 de enero del 2021 le cuentan 15 de enero del, no sé, 8 años menos. Ahí, es exacto. Claro, por eso es lo que le preguntábamos. Sí, pero no es desde el otorgamiento de la buena pro, sino desde la presentación de ofertas. La presentación de ofertas es el 3 de enero del 2021. Del 3 de enero del 2021, 8 años antes. 3 de enero del 2013. 2013, 3 de enero del 2013. O sea, casi coge todo el 2013. Correcto. ¿Sí? Listo. Bueno, les agradezco muchísimo por su participación. Creo que cuando uno ve estos casos puede ir afianzando un poco más. Sin perjuicio de ello, por favor, si tienen alguna duda, no les voy a dar la respuesta, pero si tienen alguna duda, podría yo orientarlos en cualquier extremo que consideren necesario. Y si no, nos vemos la próxima semana el jueves. Creo que jueves y viernes vamos a tener clase la próxima semana. Entonces, les agradezco muchísimo por su participación y ya nos vemos la otra semana. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias.